Bien, acá he hecho un pequeño resumen acerca de este capítulo, alumnos. Todavía no le he pasado a limpio, ¿ya? Pero miren, acá vamos a ver esfuerzos producidos por flexión asimétrica en vigas de eje rectilíneo, ¿ya? Hasta este punto del estudio de los esfuerzos por flexión se ha limitado a vigas que tienen al menos un plano longitudinal de simetría y con la carga aplicada en el plano de simetría. En este caso, el trabajo se ampliará ahora al estudio de flexión pura. O sea, flexión pura significa flexión solamente con pares, sin fuerzas transversales, ¿ya? Entonces tengo el primer caso, viga con un plano de simetría. La carga, o sea, el par, no está aplicada en el plano de simetría, es paralelo a este. O el segundo caso, lo que les estaba explicando, ¿no? Vigas que no tienen plano de simetría. En la sección 7.2 se encontrará un estudio adicional que es necesario para, en este caso, resolver el problema, ¿no? De vigas asimétricas sometidas a carga por medio de esfuerzos transversales, ¿ya? Entonces, mire, lo que vamos a ver acá es el análisis para poder desarrollar la fórmula de flexión asimétrica. Entonces vamos a ver un segmento de viga de eje rectilíneo. Este es un segmento de viga de eje rectilíneo en la cual se ha aplicado este momento en la cara transversal, ¿ya? Este momento es paralelo a la cara transversal, ¿ya? Entonces, para que esté este segmento en equilibrio, alumnos, vamos a analizar qué es lo que pasaría con cualquier punto que esté sometido a un esfuerzo, ¿no? En la otra cara. Se supone que todos estos puntos o diferenciales de área, ¿no? Que son pequeñísimos, está aplicado una fuerza, un diferencial de la fuerza. Ese diferencial de la fuerza, ¿qué cosa es? El esfuerzo aplicado en ese diferencial del área por el diferencial del área. Y fíjense que al estar colocando este diferencial del área ya no referido a la altura X, sino también referido a que tiene también otra variable. ¿Se acuerdan que nosotros trabajábamos con flexión simétrica debido a que como existe un plano, ¿no?, de simetría que coincide con el plano de carga, solamente estaba en función de que tomábamos nuestro elemento diferencial de área, que lo consideramos a lo largo del eje rectilíneo, ¿no? Y como el centroide está aplicado a una distancia ahí respecto del eje neutro, ¿no? Considerábamos nuestro elemento diferencial, ¿ya? Pero en este caso, miren, estamos tomando un punto, prácticamente, ¿no? Ya no estamos multiplicando el ancho por el diferencial su i, como hemos trabajado para flexión simétrica. En este caso estamos considerando un punto, un diferencial del área, que ya no va a estar en función de una sola variable i, ¿no? Sino va a estar también en función de la variable z. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá no estamos garantizando, ¿no?, que el plano de cargas coincida con el plano de simetría, ¿ya? Entonces, al tener este segmento, ¿no?, de una viga de eje rectilíneo, la viga es recta y de sección transversal. Ahí estamos viendo que la viga es recta y de sección transversal. Uniforme, ¿no? Porque se supone que una sección transversal, ¿no?, plana permanece plana después de la flexión. O sea, esta sección de acá permanece plana después de aplicada la carga, en este caso el momento. ¿Ya? No se alabea la sección, permanece plana. Y cuando estamos en ese comportamiento, estamos en el comportamiento elástico del material. Entonces, la figura, en este caso esta figura, ¿no?, ilustra un segmento de una viga de sección transversal asimétrica plana. Permanece, disculpen, sujeta a un par aplicado. Ahí está, sujeto a este par M, ¿ya? En el extremo izquierdo de la viga. Este está en el extremo izquierdo de la viga, este es el extremo derecho, el extremo izquierdo. Entonces, para el segmento de viga en equilibrio,
debe haber un par MR, ¿no? Igual pero opuesto en el extremo derecho del segmento de la viga, como ya les he manifestado, ¿no? Ese es en el segmento izquierdo. Se supone que acá se debe generar un momento de igual magnitud de sentido contrario a este, ¿no? Para que este segmento de viga esté equilibrado, ¿ya? Pero es ahí donde estamos analizando con un elemento diferencial, en este caso un diferencial de área, ¿no? Que va a estar sujeto al diferencial de la fuerza, y este diferencial de la fuerza, al estar aplicado en este diferencial de área, vendría a ser el esfuerzo por el diferencial del área, ¿ya? Y ahora, miren, si yo quiero hallar este esfuerzo por el diferencial del área y por esta distancia tendría que hallar el momento con respecto al eje Z, ¿no? Si ustedes aplican la regla de la mano derecha, ¿no? El sentido de mi dedo pulgar está apuntando el sentido contrario a este, por lo tanto ese momento sería negativo. Me genera flexión con respecto al eje Z, pero negativo, ¿no? Esta fuerza de acá, este diferencial de la fuerza que está aplicado acá, me está generando un momento con respecto al eje Z, ¿no? Aplicando la regla de la mano derecha, momento negativo con respecto al eje Z, ¿ya? Fíjense, me está generando un momento negativo, ¿ya? Este diferencial de la fuerza me está generando respecto del eje Z un momento negativo, ¿no? Porque sería este diferencial de la fuerza por esta distancia I, ¿ya? Y ahora con respecto al otro eje, ya tengo una componente, hallando la integral, ya tengo una componente del momento con respecto al eje Z. Muy bien, igualmente voy a hacer con respecto al eje Y, ¿ya? Sería este diferencial de la fuerza, ¿no? Este diferencial de la fuerza multiplicado por la distancia Z. Y eso sería el momento con respecto al eje Y. Ahí sí, igualmente, apliquen la regla de la mano derecha, ¿no? Ya que tengo esta fuerza, va a girar de esta forma, ¿no? Esta fuerza de acá va a girar de esta forma, aplicando la regla de la mano derecha, mi dedo pulgar apunta el lado positivo del eje Y, ¿ya? Entonces, ya tengo que este diferencial de la fuerza está generándome un momento respecto del eje Y, tomando todas las diferenciales, ¿no? De esta fuerza multiplicadas por las distancias Z, hallando la integral, voy a determinar el momento total con respecto al eje Y, que en este caso es positivo. En este caso es negativo, y el momento con respecto al eje Z es negativo, y el momento con respecto al eje Y es positivo, ¿ya? Miren entonces que ya tengo dos componentes, momento con respecto al eje Z y momento con respecto al eje Y. ¿Se acuerdan cuando nosotros tomábamos en flexión simétrica, ¿no? En flexión simétrica, el momento, ¿no es cierto? Prácticamente era un momento, ya que estábamos trabajando en el plano XY, el momento era perpendicular al plano XY, ¿ya? O sea, por así decirlo, estaba en la dirección de Z, si trabajamos con este mismo sistema de ejes, ¿ya? Pero ahí estábamos garantizando que el plano de cargas coincidía con el plano de simetría. Ahí no había ningún problema y por ende se demuestra que el plano neutro es perpendicular a ese plano de cargas, ¿no? Y pasa por el centroide, ¿no? Y pasa por el centroide, ¿ya? Pero solamente dependíamos de una variable, de la variable I. Por eso que la expresión de flexión, ¿no? En función para flexión simétrica, es el momento resistente por el valor de I entre el momento de inercia. No solamente dependía de una variable, ¿ya? Pero acá vemos que en el caso de flexión asimétrica, ¿no? Ya vemos que no vamos a depender de una variable, ¿no? En este caso de la variable Y, sino también vamos a depender de otra variable, que sería la variable Z. O sea, vamos a depender de dos variables, ¿ya? La variable Y y la variable Z. Por lo tanto, entonces acá
Cuando nosotros estemos analizando el equilibrio, ¿no? Ya que aquí vemos que para que el segmento de viga esté en equilibrio, debe haber un momento resistente igual, pero opuesto en el extremo derecho, o sea, que se va a generar debido a este diferencial de área, ¿no? El par resistente, MR, se localiza mediante el ángulo alfa, con respecto al eje Z. Esto lo vamos a ver ahorita, como se muestra en la figura 729B, que es una sección transversal de la viga, ¿ya? Y vamos a ver que el origen, ¿no? El origen de coordenadas se ubica en el centroide de la sección transversal y además el eje neutro que pasa a través del centroide para el comportamiento lineal, elástico, también forma un ángulo beta reconocido con respecto al eje Z. La viga es recta y de sección transversal uniforme, ¿ya? Un momentito. Bien, alumnos, disculpen. Bien, entonces, miren, eso es lo que vamos a ver, ¿ya? Ahora vamos a ver la sección. Bien, esta es la sección a la que se refería. Esta es la sección transversal, que ya no podemos decir que es simétrica, ¿no? Sí puede tener un eje de simetría, pero el plano de cargas ya no va a coincidir con el plano de simetría. Al no coincidir el plano de cargas con el plano de simetría, ya me está generando flexión asimétrica, ¿ya? Miren acá. Acá tenemos la sección transversal. Esta sección es la del lado derecho, ¿ya? Esta de acá. Este es el lado izquierdo donde está aplicado el momento, o es un momento aplicado. Y acá, debido a que este segmento de viga tiene que estar en equilibrio, en el tramo derecho se va a generar esfuerzos de flexión, que ya hemos explicado debido a este diferencial de la fuerza. Estos esfuerzos que se van a generar, como ustedes han visto, ¿no? Tengo el momento generado de este diferencial de la fuerza por esta distancia. Eso es momento con respecto al eje Z. Haciendo la integración respectiva, tengo el momento total respecto del eje Z, que como aplicando la mano derecha, mi dedo pulgar apunta el lado negativo al eje Z, ¿ya? Igualmente acá, este diferencial de la fuerza multiplicado por esta distancia Z me va a generar un momento en este sentido. Aplicando la regla de la mano derecha, me va a generar un momento en el sentido positivo porque está en la dirección de I, ¿no? Haciendo la integral de todos los diferenciales, voy a hallar que voy a encontrar un momento de este componente en la dirección de I, ¿no? Y por lo tanto ya tengo un momento componente en la dirección de Z, negativo claro para este caso, y tengo un momento positivo en la dirección de I. Fíjense ustedes, tengo momento componente en Z y momento componente en I. Eso quiere decir entonces que hay un momento componente resultante, ¿no? Porque acá yo lo tengo en estos dos ejes. Pero se supone que ese momento componente resultante debe ser un momento que tiene esta dirección, pero sentido contrario, ¿ya? Y entonces se produce el equilibrio de este segmento de viga solo por flexión pura, ¿ya? Solo por flexión pura, ¿ya? Y para eso entonces voy a suponer que acá está mi origen de ejes coordenados, que va a coincidir con el centroide de la sección transversal, ¿ya? Y a partir de acá, ya que estoy considerando mi sistema de ejes coordenados, acá está el eje X, acá está el eje Y, acá está el eje Z, ¿ya? Entonces, con respecto al eje Z, voy a considerar el ángulo alfa y el ángulo beta.
El ángulo alfa es el ángulo del momento que se ha generado, ¿no? El que se ha generado por el equilibrio, ¿ya? Y el ángulo beta es el ángulo que también está referido al eje Z, pero me va a indicar la orientación del eje neutro, que ya no va a ser perpendicular al plano de cargas, ¿no? Podría ser, pero para este caso específico no. Tiene que cumplir ciertas consideraciones que después las voy a mencionar, ¿ya? Bien, entonces, alumnos, cuando estemos nosotros acá, como ya les he manifestado, ya tengo mi momento componente en Z, mi momento componente en Y, ¿no? Entonces, como tengo estos dos momentos componentes en X, en Z y en Y, acá está el momento resistente, ¿no? El que se va a generar debido a que apliqué en el extremo izquierdo un momento que es paralelo a esta sección, ¿ya? Por lo tanto, entonces ya tengo en el otro extremo que se ha generado un momento componente en Z, un momento componente en Y, y por lo tanto tengo la resultante, ¿ya? Que debe ser de la misma orientación que esta de acá, pero sentido contrario, para que se produzca el equilibrio. Entonces ya tenemos acá la sección, como ustedes ven. Ya tenemos la sección debidamente equilibrada. Entonces, debido a que alfa y beta son medidos a partir del eje Z, son positivos en la dirección del reloj, ¿no? O sea, en este sentido. Ahí está. Alfa es prácticamente la orientación del momento resistente, ¿no? Y beta, en este caso, fíjense ustedes, el eje neutro es estas líneas que están punteadas. Acá he puesto eje neutro, ¿no? Y ahí está la dirección de beta respecto del eje Z, ¿ya? Alfa me indica el ángulo del momento aplicado, ¿no? Y beta me está indicando la orientación del eje neutro. Esta orientación del eje neutro ya no es perpendicular al plano de carga, ¿no? Este es el plano de carga, ¿ya? Siempre nosotros trabajamos con flexión simétrica, que el plano de cargas coincidía con el plano, con al menos un eje de simetría, ¿no? Por ejemplo, en una sección tipo T, coincidía con el eje de simetría. Entonces ahí no había ningún problema, porque yo sé que mi plano, mi eje neutro, o mi plano neutro, va a ser perpendicular al plano de cargas, ¿ya? O sea, ahí no tenía ningún problema. Pero fíjense acá, aquí yo no puedo garantizar que el eje neutro sea perpendicular al plano de cargas. No lo puedo garantizar, ¿ya? Entonces ya no estamos hablando de flexión simétrica, ya estamos hablando de flexión asimétrica, ¿ya? Bien, entonces, como ya tengo ya las orientaciones alfa y beta, alfa es de la dirección del momento aplicado, beta es de la dirección del eje neutro, ¿no? Con respecto al eje Z. Entonces la viga es recta y de sección transversal uniforme. Se supone que estamos en el comportamiento elástico. Y se supone que una sección transversal plana permanece plana después de la flexión, ¿no? Trabajando con el comportamiento elástico del material. También el siguiente desarrollo se restringe al comportamiento linealmente, ¿no? Elástico, ¿ya? El momento resistente es la resultante del momento de las fuerzas producido por el esfuerzo normal, sigma, ¿no? Que actúa sobre la sección transversal como se muestra. Vamos a revisar también la misma figura, ¿no? Y ya que la orientación del eje neutro no se conoce, ya hemos visto que la orientación del eje neutro no se conoce, la orientación beta, ¿no? No se conoce, ¿ya? La función de la distribución del esfuerzo por flexión no puede expresarse en términos de una variable, como ya lo hemos visto en la ecuación 7.3, ¿no? De la sección 7.3, que ahí sí lo podemos expresar en función de la variable y. En este caso no estamos con flexión simétrica, ya estamos con flexión asimétrica. Sin embargo, ya que una sección plana permanece plana, la variación de los esfuerzos podemos escribirlo como esta ecuación. Esta ecuación ya ustedes están familiarizados. Esta ecuación es la ecuación de un plano, ¿no? Ahí tengo la constante, la primera variable multiplicado por la constante su1 y la segunda variable multiplicado por la constante su2.
¿no? Esto ya ustedes lo han visto cuando han visto la ecuación de un plano, ¿ya? Como acá tenemos que este diferencial de área prácticamente es un punto que vamos a analizar el esfuerzo aplicado en un punto, ¿no? Ya que este punto, el esfuerzo que está aplicado en este punto me genera un diferencial de fuerza, que si yo lo considero ese diferencial de la fuerza por I, esta distancia, y tengo el momento en Z, ¿no? Y si considero este diferencial de la fuerza por la distancia Z, tengo otro momento, pero respecto del eje Y, ¿no? Si se dan cuenta, ya estoy teniendo un momento componente en Z y un momento componente en Y. Y están trabajando respecto de dos variables, la variable Y y la variable Z. Eso quiere decir que la ecuación de la distribución del momento del esfuerzo normal, ¿no? Es la ecuación de un plano, porque ya está en función de dos variables, la variable Y y la variable Z. Yo le doy variables a I, valores a I y le doy valores a Z, y prácticamente lo que estoy determinando es la ecuación del plano, que si en caso no tuviera el valor de A, sería la ecuación del plano que está pasando por el centroide, ¿no? Pero si tuviera el valor de A, esta constante fuera diferente a 0, prácticamente mi ecuación del eje neutro no estuviera pasando por el centroide, ¿no? O sea, si el valor de A es 0, mi ecuación estaría pasando por el centroide, ¿no? La distribución del esfuerzo normal estuviera pasando por el centroide, ese plano estuviera pasando por el centroide. En el caso de que esta variable A sea diferente a 0, el eje neutro no estaría pasando por el centroide. ¿Ya? Eso lo vamos a ver después. Pero de antemano les estoy diciendo que prácticamente ya no estaríamos trabajando en función de un momento, ¿no? Que es lineal. Acuérdense que nosotros, ¿qué es lo que hacíamos? Trazábamos, ¿no? Nuestra sección transversal, y de ahí veíamos la sección que está en compresión y la sección que está en tracción, ¿no? Si era un momento positivo, esta distribución de los esfuerzos era una distribución de compresión, ¿no? Y la otra era una distribución de tracción, pero seguía una ley lineal, ¿no? De primer grado. En cambio acá, fíjense ustedes, también es una ley de primer grado, pero ya no va a trabajar en función de una sola variable, que en este caso era la variable Y, sino ahora va a trabajar en función de dos variables, ¿ya? Y por lo tanto va a ser nuestra distribución del esfuerzo de flexión asimétrica, va a estar en función a una distribución de un plano, ¿ya? Bien, por lo tanto entonces, fíjense ustedes, la fuerza resultante neta es 0, ¿no? Y los momentos de la flexión, o sea, este diferencial de la fuerza con respecto a los ejes Y y Z son equivalentes a los componentes del momento resistente con respecto al eje y del momento resistente con respecto al eje Z, ¿no? Del momento resistente MR. Por lo tanto, fíjense, ya que esa fuerza resultante neta es 0, porque no tengo fuerza, tengo momento, nada más estoy trabajando con flexión pura, ¿ya? Acá solamente estoy trabajando con momentos, ¿no? Entonces, esta fuerza resultante es 0. Entonces, yo tengo que el esfuerzo por el diferencial del área, la integral, debe ser igual a 0, ¿no? Y el momento componente resistente con respecto al eje Y tiene que ser igual a ese diferencial de la fuerza por la distancia Z. Haciendo la integral de eso voy a hallar esta componente. Igualmente, el momento componente resistente respecto del eje Z, ¿no? Va a ser ese diferencial de la fuerza por la distancia Y, ¿no? La integración de eso me va a dar este momento componente en Z. Pero ya le hemos dicho que ese momento era negativo, ¿no? Ese momento, de acuerdo a la regla de la mano derecha, me salía negativo. Entonces, fíjense, tengo la ecuación A, que es la ecuación de la distribución del esfuerzo normal en el plano, ¿no? General, y tengo las ecuaciones B, ya que
este sistema tiene que estar en equilibrio, ¿no? La resultante tiene que ser 0. Este momento componente, ¿no? Va a resultar un valor, igualmente este momento componente resistente en Z también va a resultar otro valor, ¿ya? Como estoy trabajando acá en el plano, estoy trabajando por eso haciendo la verificación con la regla de la mano derecha, por favor, ¿ya? Ahora, si la ecuación A, esta ecuación A dice, sustituye a sigma, en este caso, miren, voy a reemplazar el valor de sigma, ¿ya? En estas ecuaciones, acá. Donde está sigma, reemplazo por toda esta ecuación. Donde está sigma, reemplazo por toda esta ecuación. Igualmente acá sigma, también reemplazo por toda esta ecuación. Entonces, al reemplazar el valor de sigma por toda esta ecuación, tengo este resultado, ¿no? Yo sé que la resultante debe ser igual a 0, ahí está. Ya lo estoy colocando para cada término, ¿no? Fíjense ustedes acá, para cada término. Igualmente acá para este término también estoy reemplazando el valor de sigma, ¿ya? Igualmente para este término también estoy reemplazando el valor de sigma. Y tengo esta expresión. Si se dan cuenta acá, ¿qué cosa es esto, alumnos? ¿Qué cosa es esto? Alumnos, ¿qué cosa es esto? Este término, ¿qué cosa es, alumnos? Este es el área, pues, ¿no? Este es el área por una constante. No sé si será igual a 0, ¿no? Pero ahora, aquí, ¿qué cosa es esto? Alumnos, ¿qué cosa es esto? ¿No son los primeros momentos del área? ¿Los centroides? ¿Se dan cuenta, alumnos, que esto es centroide? Esto también es centroide con respecto al eje Y, con respecto al eje Z. Entonces, ya que el origen de las coordenadas está en el centroide, ¿no? Ahí lo hemos ubicado, el origen de las coordenadas de este sistema está en el centroide de la sección transversal, ¿ya? Se tiene que esta integral y esta otra integral, o sea, esta y esta, es 0, porque está pasando por ahí, ¿ya? Por lo tanto, esto es 0 y esto es 0, ¿ya? Acá lo estoy poniendo, ¿no? Y estas expresiones de acá, las que ustedes ven acá, esta de acá, ¿no? Es el momento de inercia. Este es el producto de inercia, ¿ya? Y en este caso de acá, este es el primer momento, pues, ¿no? Que ya sabemos que también es 0, ¿ya? Igualmente acá este es el primer momento, que ya sabemos que es 0. Acá tengo el momento de inercia con respecto al eje Y, y acá tengo el producto de inercia, ¿ya? O sea, prácticamente, ya que estas expresiones de la integral de I al cuadrado por el diferencial del área y a la vez la integral de Z al cuadrado por el diferencial del área son los segundos momentos del área, también conocidos como momentos de inercia del área, ¿no? Del área de la sección transversal, ¿no? Con respecto a los ejes Z, o sea, el momento de inercia con respecto al eje Z y el momento de inercia con respecto al eje Y. Y los segundos momentos mixtos, acá está, o también conocidos como el producto del área de la sección transversal respecto a los ejes Y y Z, ¿ya? Entonces, ya tengo esto, lo reemplazo, y me va a quedar estas expresiones, las ecuaciones C. Bueno, estas son las ecuaciones C. Al reemplazar ahora estos valores acá, miren, tenemos las ecuaciones D, ¿ya? Más simplificadas, ¿no? Más simplificadas. Estoy reemplazando entonces estos integrales
por los respectivos momentos de inercia, ¿no? Y productos de inercia. Entonces, como yo sé que este valor de la constante por el área debe ser igual a 0, el área no va a ser igual a 0 de la sección transversal, pues entonces la constante A tiene que ser igual a 0. Entonces acá coloco el valor de la constante A, ¿no? 0. Igualmente para este momento componente resistente con respecto al eje Y. Ahí está. Tengo que acá es 0, K 1, acá disculpen, K 1 por el producto, ahí está, ¿no? Y K 2 por el momento de inercia con respecto al eje Y. Y en la otra componente es el negativo, ¿no? Momento resistente componente en Z va a ser igual a K, porque esto es 0, K por el momento de inercia con respecto al eje Z, ahí está, y menos K su 2 por el momento por el producto, ¿no? XY, o disculpen, YZ, ahí está, ¿no? Muy bien, como ya tengo que la constante A es 0, porque el área no puede ser 0, la constante sí, ¿no? Y entre estas dos ecuaciones voy a despejar el valor de K1 y voy a despejar el valor de K2, ¿ya? Acá está, K1 y K2, que también son constantes. Y miren que K1 lo estoy poniendo en función del momento resistente en Z por el producto, ¿no? Igualmente más el momento resistente en Y por el producto. Acá en este caso momento con respecto al eje Y, ¿no? Acá sí es momento momento inercia con respecto al producto, ¿no? Entre este denominador. Igualmente acá, ¿ya? Y después, una vez que ya lo he puesto en función de estos valores, ¿no? Ahora sí lo vuelvo a reemplazar en la expresión general, acá, en la expresión 4, ¿no? A es 0, K1 es este valor de acá, y K2, la otra constante, es este valor de acá, ¿ya? Y acá tengo la sustitución de las constantes de la ecuación A por la ecuación E nos da la fórmula de flexión elástica para flexión asimétrica. Acá está, ¿no? El valor de A era 0, por lo tanto ya no lo pongo, ¿no? Este valor es K1 y K1 es el negativo, por eso entra con su signo, ¿ya? Por el valor de I, ahí está, por el valor de I, y K2 es positivo, ¿ya? Es por el valor de Z, ahí está, K2 por el valor de Z. Y tengo esta ecuación que sería la ecuación 716, ¿no? Que no es otra cosa que la fórmula de flexión elástica para flexión asimétrica. Miren, este esfuerzo que va a ser perpendicular a esta sección transversal, en otras palabras, si esto es el eje Z y esto es el eje Y, perpendicular es el eje X, ¿no? Ese momento, disculpen, el esfuerzo normal va a ser perpendicular a esta sección. Esta sección es el eje Y Z. Ese esfuerzo va a ser perpendicular a esta sección, o sea, estaría en la dirección de X, ¿ya? Este esfuerzo estaría en la dirección de X para la fórmula que nosotros hemos determinado. Y lo puedo representar de esta forma, en función de las variables Y y de la variable Z, como ustedes han visto, en función de la variable Y y en función de la variable Z, ¿no? Como ustedes ven, ¿ya? O también lo puedo poner en función del momento resistente con respecto al eje Z y del momento resistente con respecto al eje Y. Cualquiera de los dos, fíjense ustedes acá, ¿no? Cualquiera de los dos podemos utilizar. Va a depender de los datos que tengamos, ¿no? Si acá tengo como datos momento componente resistente en Z, tengo momento componente resistente en Y, además tengo los momentos, el momento de inercia con respecto al eje Y, con respecto al eje Z y el producto, ok, trabajo entonces de esta forma, ¿no? Porque acá mis variables Y y Z van a estar en función al punto que desee yo analizar.
la flexión asimétrica. En cambio, si aquí a mí me dan como datos, ¿no? Estos valores me dan como datos el punto, ¿no? O sea, Z, Y, me dan esos valores, y yo no conozco estos valores de acá, ¿no? El momento componente resistente en Y, no conozco el momento componente resistente en Z, entonces puedo trabajar con esta ecuación, pero realmente son las mismas, ¿ya? Ambos casos se les dice flexión asimétrica. Es la misma ecuación, solamente va a depender de las variables que tengamos como datos. Entonces acá dice, la ubicación de puntos en la sección transversal donde el esfuerzo normal es máximo o mínimo puede encontrarse una vez que se conoce la ubicación del eje neutro. En otras palabras, el eje neutro me está dividiendo qué sección está en tracción y qué sección está en compresión, ¿ya? Ya que el esfuerzo es cero en la superficie neutra. Entonces la orientación del eje neutro se encuentra igualando la ecuación 716 a 0, ¿no? Esta ecuación la igualo a 0 y ya tengo la ecuación del eje neutro. Así se tiene, igual como hacíamos nosotros, ¿no? Igualábamos la ecuación del esfuerzo igual a 0 y ya teníamos la ecuación de nuestro eje neutro para flexión simétrica. Y acá podemos hacer lo mismo para el caso de flexión asimétrica. ¿Ya? Por lo tanto, miren, esta ecuación lo igualo a 0, como esto es el mismo denominador, ¿no? Ya no lo coloco, lo igualo a 0, ¿no? Acá puedo poner I, despejo I, que sería la ordenada, por así decirlo. Cuando yo me refiero a la ordenada, me estoy refiriendo, ¿no? A que ese valor de I, fíjense ustedes, con respecto a este eje sería la ordenada, ¿no? ¿No? Aparentemente, ¿ya? A eso me refiero yo. Y este otro valor, todo depende de cómo esté mi sistema de ejes, pues, mi sistema de ejes coordenados, depende cómo yo esté trabajando, ¿ya? Bien, por lo tanto, entonces, acá sería, esto lo simplifico de esta forma, ¿no? Y está en función de la variable z. A esta ecuación se le llama eje neutro en el plano IZ. ¿Ya? Esta es la ecuación de mi eje neutro en el plano IZ. Ahora, si quiero hallar la pendiente, ¿ok? Sería I entre Z. Y esto es igual a la tangente de beta. En otras palabras, miren ustedes acá en este gráfico. ¿No? En este gráfico. Yo tengo acá la tangente de beta, I entre Z, ¿no? Ok, I entre Z. Si yo divido I entre Z, tendría la tangente de beta, que prácticamente es la orientación del eje neutro, ¿ya? Que sería este valor de acá, ¿no? Este valor de acá. El arcotangente de este valor de acá, ¿no? Vendría a ser el ángulo beta, ¿ya? Por lo tanto, estaríamos hallando la orientación del eje neutro que estaría dada por esta expresión. O sea, a esta ecuación de acá se le dice eje neutro, ¿no? Despejando I sobre Z, que sería la tangente de beta, hallo una constante. El arcotangente de esta constante sería la orientación beta, que es la orientación del eje neutro, que lo estoy poniendo acá, ¿ya? ¿Qué sería esta ecuación de acá? Pues, ¿no? La 718, ¿ya? ¿Ok? Por lo tanto, entonces, las ecuaciones 716, 717 y 718, que serían estas de acá, 716, la 717 y la 718, ¿no? Se han desarrollado suponiendo que la componente momento resistente en Z del momento resultante es positivo. Si la proyección del momento resistente está en la dirección negativa de Z, entonces el momento resistente con respecto al eje Z es negativo. Los ángulos alfa y beta medidos a partir del eje Z son positivos en la dirección del reloj. A lo que se refiere, alumnos, aquí nosotros hemos supuesto estas componentes, pero ¿qué tal si de repente esta componente no estaba en la dirección positiva, sino estaba en la dirección negativa? Muy bien,
para no volver a hacer la fórmula, ¿no es cierto? Basta con que el valor de este momento componente resistente entre con el momento negativo, ¿no? En la expresión general, ¿ya? O sea, si ese momento era negativo, aquí va a entrar con el negativo. Aquí también va a entrar con el negativo y utilizo la misma fórmula. A eso se refiere, ¿no? O de repente el momento componente resistente en I es el negativo, aquí entra con su valor negativo y acá también entra con su valor negativo. O sea, ya no tengo que estar cambiando la fórmula, ¿ya? A eso se refiere esta parte de acá, ¿ya? Y los ángulos alfa y beta, bueno, medidos a partir del eje Z, se supone que estoy trabajando en que mi sección transversal está en el plano IZ. Entonces, mi orientación está medido respecto del eje Z. Y en este sentido del reloj sería mi dirección positiva. ¿Ya? ¿Ok? A eso se refiere. Y además, estos son unos ítems que hay que tenerlos presentes. ¿Ya? En algunos problemas será conveniente seleccionar los ejes Y y Z de modo que sean los ejes principales, Y y Z. El segundo momento mixto del área, por lo tanto, es cero, ¿no es cierto? Cuando tenemos ejes principales, el producto es cero, ¿no? Y las ecuaciones 7.16, 7.17 y 7.18 se reducen a estas expresiones, ¿ya? Se reducen a estas expresiones. Por ejemplo, yo voy a determinar, ya que el producto es cero, porque estoy trabajando con respecto a ejes principales, aquí este término se hace cero, acá también esto se hace cero, también se hace cero, igualmente acá también se hace cero, ¿no? Donde esté el producto, se va a simplificar la expresión de esta fórmula de flexión elástica para flexión asimétrica, ¿ya? Entonces, se simplifican acá, de esta forma. Este esfuerzo se va a simplificar a esta expresión de acá, ya que el producto es cero, y este valor de la tangente se va a simplificar, ya que este producto de acá, también se hace cero. Se simplifica a esta expresión de acá, ¿ya? Y acá podemos darnos cuenta, ¿no? Que la tangente, el ángulo beta no es pues, perpendicular al ángulo alfa, ¿ya? Podrían ser perpendiculares, pero tendrían que cumplir ciertos requisitos. Pero aquí nos damos cuenta, tranquilamente, que beta no es perpendicular, pues, ¿no? O sea, no son perpendiculares, ¿ya? O sea que mi ecuación del eje neutro no es perpendicular a la orientación del plano de carga, ¿no? Bien, entonces, acá les estoy poniendo por si acaso para que ustedes, ¿no?, tengan presente las direcciones. Y acá dice que la ecuación 720, que sería esta ecuación de acá, la simplificada de la tangente de beta, de la orientación del eje neutro, ¿no? Indica que el eje neutro no es perpendicular al plano de carga, esta expresión de acá. A no ser que, vamos a poner el primer caso, que el ángulo alfa sea cero. Si el ángulo alfa es cero, en cuyo caso el plano de carga es un plano principal, claro, pues si esto de acá, el ángulo alfa es cero, estamos hablando de que es un plano principal, ¿no? O se podría decir, paralelo al plano principal, ¿ya? Y el caso 2, los dos segundos momentos principales son iguales, ¿no? Este valor de acá es igual a este. Dice, esto se reduce al tipo especial de simetría, en el cual todos los segundos momentos centroidales son iguales, como el caso del cuadrado, ¿no es cierto? Este momento es igual a este. En el caso del círculo también este momento es igual a este, ¿no? O similares, ¿ya? Los siguientes ejemplos ilustran la aplicación de las ecuaciones 716 a 720. Bien, entonces, teniendo presente estos ítems que les he mencionado, ¿no? Este es para el caso simplificado y este es para el caso de la flexión
elástica para flexión asimétrica en la sección transversal, ¿no? Podemos nosotros hacer las siguientes expresiones. Alumnos, estoy compartiendo mi pantalla, ¿lo están viendo? Alumnos, estoy compartiendo mi pantalla. Sí, profesora. Ok. Miren, este es un problema de flexión asimétrica, ¿ya? Vamos a leer primero la aplicación para que ustedes se den cuenta de lo que está pidiendo. Dice, una viga con la sección transversal mostrada en la figura está sujeta a un par. El par que me están dando, miren, me están diciendo que ese par está con una orientación negativa o en sentido antihorario respecto del eje Z. Me están dando la dirección del par, ¿ya? Que tiene una magnitud de 13.600 libras pulgadas. Dice, el par resistente en la sección transversal forma un ángulo de 36.87 con respecto al eje Z, como se muestra en la figura. Me están dando con esta orientación y no me dicen que sea el par aplicado, sino me están dando el par resistente. Acuérdense que la expresión que hemos brindado en la fórmula general por flexión asimétrica, ¿no? Todo está en función del momento componente resistente, ¿ya? Momento componente resistente en el eje Y y momento componente resistente en el eje Z. En todo momento yo estoy trabajando con el momento resistente, estoy trabajando con el que se va a equilibrar, o sea, el interno, ¿ya? Bien, por lo tanto, me dicen que ese par resistente en la sección transversal forma este ángulo de 36.87 con el eje Z, como se muestra en la figura, y me dan esta orientación, ¿no? O sea, este es el valor de alfa, en el sentido antihorario. Entonces, me dan los datos de los momentos componentes, momento de inercia componente en Z, ¿no? Que me están dando el principal, 136 pulgadas a la cuarta, y el momento de inercia con respecto al eje Y, que también me están dando que es el principal. ¿Ya? 40 pulgadas a la cuarta. Y me piden determinar A, la orientación del eje neutro. En otras palabras, me están diciendo que muestre su ubicación con un dibujo de la sección transversal. Y la parte B, los esfuerzos flexionantes máximos de tensión, o sea, tracción y compresión en la viga, ¿no? Cómo se están generando esos esfuerzos máximos, ¿ya? Y como me están dando la orientación del momento resistente, no del aplicado, en este caso me están dando el resistente. Y con el resistente es que yo tengo que trabajar, no con el aplicado, ¿ya? Entonces, el plano de cargas es perpendicular a este momento resistente, ¿no? Ahí está. Ese es mi plano de cargas. Si se dan cuenta, este plano de cargas que en el caso de flexión simétrica, este plano de cargas coincidía con el eje de simetría, ¿no? En este caso sería el eje Y. Ahora ya no coincide este plano de cargas con el eje Y, que es un eje de simetría, ¿no? Para el caso de esta sección tipo T. La sección es una sección, que tiene un eje de simetría. Pero acá yo veo que este eje de simetría o ese plano que está pasando por ese eje de simetría ya no coincide con el plano de cargas, pues, ¿no? Antes coincidían. El plano de cargas estaba acá en el eje de simetría, ¿no? En el plano de simetría. Y eso ya me garantizaba que lo que yo estaba trabajando era flexión simétrica. Aquí ya no puedo decir eso, porque este momento
este momento, para ese caso, era perpendicular a este plano de cargas, este momento, ¿no? Entonces no tenía ningún problema, trabajaba con flexión simétrica, pero este momento ahora es perpendicular a este plano de cargas, pues. Y este plano de cargas ya no coincide con este eje de simetría. Por lo tanto, ya no estamos en flexión simétrica, sino estamos en flexión asimétrica. Alumnos, ¿se entendió esta parte? Alumnos, esa es la parte que quiero que me entiendan, la diferencia, para que ustedes sepan identificar cuándo es flexión simétrica y cuándo no lo es. Alumnos, ¿se entendió o quieren que vuelva a repetir? Por favor. ¿Me están escuchando? Sí, Miss. ¿Ah? ¿Se entendió o lo vuelvo a repetir? Lo voy a volver a repetir, ¿ya? Miren, siempre nosotros tenemos que identificar si la sección transversal es por flexión simétrica o la sección transversal es por flexión asimétrica. Aquí podría presentarse esa duda. Podría, porque la sección es una sección arbitraria, ¿no? O sea, tengo un eje de simetría, ¿ya? Pero cuando yo trabajaba con flexión simétrica, ese eje de simetría, este eje de simetría o el plano de simetría, coincidía con el plano de cargas, ¿ya? Y por lo tanto, yo no tenía ningún problema en determinar el plano neutro o el eje neutro, porque se demostraba que ese plano era perpendicular, ¿no? Perpendicular a ese plano de cargas, ¿ya? Y que estaba pasando por el eje neutro, por el centroide. Eso es lo que verificamos nosotros, que lo demostramos, ¿no? En resistencia de materiales 1, cuando hemos visto diseño por flexión, ¿ya? En este caso, fíjense, y se supone que ese momento era perpendicular pues al plano de cargas, ¿no? O sea, estaba por el eje Z, este momento era por el eje Z, entonces ya no tenía ningún problema yo. Pero ahora miren, este momento que me dan, ¿no? No está en el eje Z. Ese momento que me dan ahora tiene un ángulo de inclinación respecto del eje Z. ¿Ya? Eso quiere decir entonces que su plano de cargas tiene que ser 90 grados, pues acá, 90 grados. Trazo mi plano de cargas, perpendicular, ¿no? ¿No? Ahí está. Yo pregunto, ¿coincide este plano de cargas con el eje de simetría de la sección transversal? ¿Coincide? Este plano de cargas está coincidiendo con este plano por donde está el eje de simetría. Alumnos, ¿coincide? No. No, no coincide. Eso quiere decir entonces que esta viga no va a trabajar por flexión simétrica, sino va a trabajar por flexión asimétrica. ¿Se entendió ahora? Si este momento hubiera estado acá en el eje Z y era perpendicular, entonces mi plano de cargas va a estar también en el plano de simetría. Ahí sí ya no hay ningún problema porque estaríamos trabajando de flexión simétrica. Ambos planos están coincidiendo, ¿no? Y por lo tanto, este momento va a estar en el eje Z. Ahí no hay ningún problema, flexión simétrica. Pero acá ya les he explicado que yo no puedo garantizar porque ya tengo un ángulo de inclinación de este momento, ¿no? Por lo tanto, entonces, no vamos a trabajar con flexión simétrica, sino con flexión asimétrica. Ya, una vez que ya me doy cuenta que no es simétrico, ¿ok? Entonces necesito hallar los momentos de inercia de esta sección con respecto al eje Y y con respecto al eje Z. En este caso me lo están proporcionando, ¿ya? Si no me lo dan, lo tengo que hallar yo, pues, ¿no? Me dan el momento de inercia con respecto al eje Z y me dan el momento de inercia con respecto al eje Y. Yo pregunto a alumnos,
por si acaso. Una cosa es flexión simétrica y otra cosa es la sección simétrica. Esta sección es simétrica, pero ya sabemos que no vamos a trabajar por flexión simétrica. La sección es simétrica, la sección. Por lo tanto, pregunto, si voy a hallar los momentos de inercia y tengo un eje de simetría, la sección, ¿no? ¿Puedo trabajar con los momentos de inercia principales? Sí, pues, porque el producto es igual a 0. Para una sección que al menos tiene un eje de simetría, ¿no? Sección, no estoy hablando flexión simétrica, estoy hablando la sección simétrica. Si yo tengo un eje de simetría, estos momentos de inercia van a ser principales, ¿no es cierto? Y el producto con respecto a los ejes Z e I es 0, pues, ¿no? Entonces, si lo puedo hacer de esa forma, lo trabajo mejor de esa forma, ¿no? Entonces, aquí yo sé que el producto es 0, por lo tanto voy a determinar la orientación del eje neutro, mostrando su ubicación en un dibujo de la sección transversal, y también voy a hallar los esfuerzos flexionantes máximos de tensión y de compresión en la viga, ¿no? Ok, entonces, ya una vez que ya determiné que sí es flexión asimétrica, ¿no? Y me piden determinar la orientación del eje neutro, ¿no? Y además me piden la fibra más el esfuerzo de la fibra más alejada en tracción y el esfuerzo de la fibra más alejada en compresión, ¿no? Que son los máximos en tracción y en compresión, ¿no? Por si acaso, a uno se le dice máximo al que es positivo, o sea, al que está en tracción, y mínimo al que está en compresión, porque es el máximo en compresión, ¿ya? Bien, entonces vamos a ver. Bien, acá fíjense ustedes, esta es la sección transversal, ahí está el momento resistente, ¿no? Mis ejes son el eje Y y el eje Z, ¿no? Ahí están las dimensiones, ¿ya? La solución para la parte A. Debido a la simetría, estoy hablando de la sección, no estoy hablando que es flexión simétrica, estoy hablando de la sección, ¿ya? El eje Y es un eje principal, ¿no? De la sección transversal, ¿ya? Y el eje Z es el otro eje principal. Por lo tanto, los segundos momentos principales o los momentos de inercia también son principales, ¿no? Por eso se está poniendo de esta forma, con Z mayúscula y con I mayúscula, ¿ya? Y eso quiere decir que el producto es 0. Las componentes rectangulares del momento interno son, tengo este momento que me lo dan en magnitud, ¿ya? Me dicen que es 13.600 libras pulgadas. Como tengo el ángulo, puedo hallar los momentos componentes en Z y el momento componente en I, ¿no? Acá está. Momento componente en I, resistente componente en I, acá sería el negativo, ¿no? Y el otro momento componente está para el lado positivo del eje Z. Ahí está. Menos 13.600 seno de 36.87, eso me sale menos 8.160 libras pulgadas. Y el otro componente sería 13.600 coseno de 36.87, me sale más 10.880 libras pulgadas. Ya tengo los momentos componentes en I y en Z. Ahora, la orientación del eje neutro se encuentra usando la expresión 720, ¿no? La que ya le hemos mostrado. Acá la estoy colocando también por si acaso, ¿ya? Esta es la tangente beta, como tenemos la expresión simplificada porque el producto es 0, entonces tenemos el momento resistente en I, ahí está, menos 8.160, ¿no? Por el momento de inercia con respecto al eje Z, ese es 136 positivo, está. El momento resistente con respecto al eje Z, ese momento tenemos que este es positivo, 10.880, está. Y el momento de inercia con respecto al eje Y, que es 40. Ahí está, ¿no? Miren, las fórmulas generales son estas, ¿ya? Pero ya que estos momentos, para no cambiar la fórmula y volverlos a deducir y no tener problemas, entran con su signo, ¿ya? Ahí está el negativo, como ustedes ven acá, menos 8.160,
Y acá está el positivo, ¿no? Ok. Hallo la constante, que sería menos 2.55 del cotangente de este valor, me sale el ángulo beta, ¿no? Este ángulo de acá. Y este ángulo beta es la orientación del eje neutro, ¿ya? Me da la orientación del eje neutro. Me dice que es 68.59 o 68.6 grados, ¿no? Sexagesimales. Esta vendría a ser la orientación. Vamos a hacer nuestro gráfico, ¿no? Como me ha salido un ángulo negativo menos 68.6, ¿no? La dirección positiva es la horaria, respecto del eje Z, y la antihoraria sería la negativa. Entonces, esto es menos 68.6, tengo que seguir la negativa. Y ahí está pasando el eje neutro. ¿Ya? Ahí está, el eje neutro. Alumnos, ¿hasta ahí me han entendido? Alumnos, ¿hasta ahí me han entendido la orientación del eje neutro? Ya no me sale perpendicular al eje de simetría, pues, porque ya no coincide, pues, ¿no? Mi plano de carga ya no coincide con mi plano de simetría, ¿no? Ahora son dos cosas diferentes, ¿no? Mi plano de carga es este y ya no coincide con este eje de acá. Si eso sucedía de esta forma, ok, yo podría decir que ¿cómo se llama? Mi eje neutro era perpendicular al plano de cargas. Pero acá ya no, miren. Acá está mi eje neutro, ¿no es cierto? Y esto no me garantiza que sea perpendicular a mi plano de cargas, ¿no? No me garantiza, ¿no? No me garantiza que sea perpendicular a mi plano de cargas, ¿ya? Mi plano de cargas, si este es el momento resistente, ¿no? El 90 grados está mi plano de cargas. Ahí está. Yo no puedo garantizar que este plano de cargas sea perpendicular a este eje neutro, ¿no? Pero al tener ya la orientación del eje neutro, fíjense ustedes, ya tengo la orientación y yo me doy cuenta, miren, que esta zona de acá necesito determinar, ¿no? Qué zona está en compresión y qué zona está en tracción. Porque encontrando el punto más alejado respecto del eje neutro donde los esfuerzos se hacen cero, porque ese plano no tiene deformación, al hallar estos valores del punto A y del punto B, que son los más alejados aparentemente del eje neutro, ¿no? Este sería un punto más alejado y este también sería un punto más alejado. Es probable que ahí estén actuando los valores de los esfuerzos normales máximos, ¿no? Pueden ser en tracción, en compresión, necesito verificarlo, ¿ya? Voy a determinar, ¿no? El valor de este punto, de la sección transversal, del punto A. Este punto A tiene como coordenadas, ¿no? En Z sería 3 positivo. 3. Y en I sería también 3 positivo. Ahí está. Vamos a definir el punto A. Ahora definamos el punto B. El punto B sería menos 1, y acá está mi centroide, menos 1, ¿no? Acá. ¿Ya? Y el otro punto sería, todo esto es, hasta acá es 3, todo esto es 8, sería esta distancia 5, ¿no? Ahí está. Sería entonces menos 1, menos 5. Ahí está. Ya está definido también el punto B. ¿Ya? Ya definí el punto A, que es un probable punto más alejado respecto del eje neutro. Ya tengo el otro punto B, que podría ser también uno de los puntos probables más alejados respecto del eje neutro. ¿Ya? En los puntos más alejados, acuérdense ustedes que son los probables valores en donde van a estar los esfuerzos máximos de tracción y de compresión. Todavía no sé qué zona estará en tracción, todavía no sé qué zona estará en compresión. Muy bien, como ya tengo acá, para la parte B dice los esfuerzos flexionantes máximos a tensión y compresión, se presentan en los puntos más alejados del eje neutro. Estos puntos, ¿no? Estos puntos, o sea, A y B, ¿no? Bueno, se definen, ¿no? Los esfuerzos por flexión en estos puntos usando las expresiones 7 y 19. ¿Ya? El punto A ya sabemos que es
el punto en I3 en Z3, y el punto que acá vamos a utilizar la fórmula general, pero de la expresión reducida, porque ya sabemos que el producto de inercia es igual a 0, ¿no? Por eso que estamos utilizando esta expresión reducida, simplificada, ya que esta es una sección principal, ¿no? Por eso estamos utilizando la expresión reducida. Reemplazo el valor del momento resistente en Z, reemplazo por estos valores correspondientes con su signo, ¿no? El punto I, con respecto al valor de A, es 3, ahí está. El punto Z SUA también es 3, ¿no? Entre el momento de inercia con respecto al eje Z, 136, y el momento de inercia con respecto al eje Y, que es 40, ¿no? Ahí está, ¿no? Opero, y miren, me sale menos 552 libras sobre pulgada al cuadrado. ¿Qué significa esto? Que está en compresión. El punto A, este punto de acá está en compresión. Eso quiere decir que respecto de este eje neutro, toda esta sección de acá está en compresión, la que está achurada, ¿no? Cualquier punto que está para este lado debe estar en compresión, ¿ya? Ahora voy a analizar el otro punto B. Le doy, como ya está definido, el valor de I sería menos 5, el valor de Z menos 1, ahí está, ¿no? Reemplazo en la misma expresión, ¿no? Simplificada de la ecuación por flexión asimétrica. La simplificada porque como esta es una sección principal, el producto de inercia es igual a 0. Por eso que utilizo la expresión reducida, ¿ya? Ahí está, con sus mismos signos. Reemplazo el valor de los momentos, este es positivo, este momento componente es positivo y el otro es negativo, ¿no? Con sus respectivos signos, para no estar cambiando la expresión que se ha deducido, ¿no? Y acá también igual, el valor de I sub B, menos 5, el valor de Z sub B, menos 1, y el valor del momento de inercia con respecto al eje Z y momento de inercia con respecto al eje Y. Ahí está. Opero y esto me sale positivo. Eso quiere decir que el punto B es el máximo en tracción. ¿Ya? Ahí está, en tracción. Entonces, esa parte de la sección transversal izquierda del eje neutro está sujeta a esfuerzos por flexión a compresión, y a la parte de la sección derecha del eje neutro está sujeta a esfuerzos de tensión. O sea, la parte izquierda está sujeta a esfuerzos de compresión y la parte derecha está sujeta a esfuerzos de tracción, ¿no? Y acá tengo el valor máximo en compresión, que es el punto A, que es menos 852, ¿no? Libras sobre pulgada al cuadrado en compresión, y el punto B, que sería más 604 libras sobre pulgada al cuadrado, ¿no? Los esfuerzos que están a lo largo de este eje es 0, pues, porque este es el eje neutro, el plano neutro, ¿no? Que ya sabemos que no va a ser perpendicular al plano de cargas, porque en este caso no está coincidiendo el plano de cargas con el eje de simetría, ¿ya? Por lo tanto, fíjense que mi variación de la flexión, claro, acá no lo he dibujado, ¿no? La distribución. La distribución, esta zona que está en compresión, está pasando a esta zona que está en tracción. El plano va a pasar por este eje que me define una zona en tracción y una zona en compresión, ¿ya? Por eso que se le dice flexión asimétrica, porque ya no está acá, ¿no? Que me dividía esta sección, la distribución de esta sección, ¿no? Era igual a la distribución de esta otra sección. Había simetría. Acá ya no. La distribución de esta compresión, de esta zona que está en compresión, es diferente a la distribución de toda esta zona de acá que está en tracción. Por eso se dice flexión asimétrica. La distribución de los esfuerzos ya no es simétrico respecto del plano de cargas. Alumnos, ¿hasta ahí se entendió? Alumnos, ¿se entendió? Sí, profesora. O sea, no es difícil. Lo que yo quiero que ustedes se convenzan que esta parte no es difícil, porque muchos lo ven como la flexión asimétrica como algo complicado. No.
Cuando ustedes entienden que pueden solamente ser dos casos, que la sección sea como en este caso, simétrica, la sección, pero no la carga. La carga está en un plano que no está coincidiendo con el plano de simetría de esa sección simétrica, ¿ya? Cuando estamos en ese caso, ya sabemos que no es pues flexión simétrica, sino es flexión asimétrica. Ese es uno de los casos. Y el otro caso es que esta sección no sea una sección tipo L. O sea, ya no es una sección que no tenga, ya no tiene ningún eje de simetría. O sea, la sección es asimétrica. Al ser la sección asimétrica, al no tener un eje de simetría que coincida con el plano de cargas, ¿no es cierto?, también estaría generando flexión asimétrica. Esos dos casos son los que se podrían presentar para el caso de flexión asimétrica, ¿ya? Entonces, una vez que uno ya se familiarice con esos dos probables casos que se puedan presentar, ¿no? Ya para el caso general estamos hablando de flexión después oblicua. Oblicua es cuando ya no solamente voy a trabajar con pares. Acá estoy trabajando solo con pares, flexión pura. Cuando yo ya comienzo a trabajar con las cargas que son cortantes, que me van a generar momentos por flexión, ¿no? Entonces, ahí sí ya estaría trabajando con flexión oblicua. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver en la clase subsiguiente. Ahorita, el concepto de lo que es flexión asimétrica, trabajando solo con pares, ¿no? Prácticamente, acá lo estamos trabajando en el plano. No vamos a tener ningún problema, porque al trabajarlo en el plano, la forma como nosotros nos vamos a orientar con respecto a los momentos en el eje Z, en el eje Y, es respecto de la regla de la mano derecha, ¿ya? Porque estamos trabajando en el plano como ha sido deducido a la fórmula, en el plano, ¿no? Y con respecto al eje Z y con respecto al eje Y. Ahora, si yo quisiera trabajar con respecto al eje X, al eje Y, ¿no? Tendría que volver a deducir la fórmula. De todas maneras, yo la voy a presentar. Si no me equivoco, la debo tener por acá. Acá tengo Z, Y. Un momentito, por favor. Voy a verificar si tengo la fórmula. Acá está. Esta es la fórmula. Acá estoy trabajando, miren, con el plano X, Y. ¿Ya? Por lo tanto, acá he colocado la fórmula. Ahí he puesto la fórmula en el plano XY. Y fíjense ustedes, ahí les estoy presentando la fórmula. Si está la sección transversal en estos planos XY, el esfuerzo normal sería en la dirección de Z, ¿ya? Y esta es ya deduciendo la fórmula con respecto a este par de ejes, ahí está, ¿no? La fórmula general, está la variable X y la variable Y, ya no sería la variable Z, pero está cambiando el signo, ¿ya? Como ustedes ven, ahí está. Y su expresión reducida también, ¿no? ¿Ya? También su expresión reducida, por si acaso, ¿ya? Ahí les estoy presentando por si acaso. Bien, vamos a ver esta aplicación, ¿ya? Bien, en este caso dice una viga de sección transversal Z, ¿no? Mostrada en la figura, está sujeta a un momento que tiene una magnitud de 300 kilolibras pulgadas, ¿no? O sea, me dan el momento aplicado y después me dicen, el par resistente M sub R en la sección transversal está en la dirección de Z, como se muestra en la figura. Los momentos segundos y mixtos del área de la sección transversal con respecto a los ejes Y y Z son momentos de inercia con respecto al eje Y o el segundo momento con respecto al eje Y, también es lo mismo, ¿no? Esto de acá son, acuérdense que esto ustedes lo han visto en estática, ¿no? El segundo momento de inercia con respecto al eje Y o momento de inercia con respecto al eje Y, 135 pulgadas a la cuarta. En este caso me lo están dando como dato, pero va a haber casos en donde no me lo den y ustedes tienen que determinarlo. El momento de inercia con respecto al eje Z o el segundo momento de inercia con respecto al eje Z es 240 pulgadas a la cuarta. Y acá sí me dan el producto, ¿no? El producto IZ. Eso quiere decir que esta sección no es una sección principal, ¿no? Es una sección que no tiene ningún eje de simetría, ¿ya?
Entonces me piden determinar el esfuerzo por flexión en el punto A, usando la fórmula de flexión para flexión asimétrica, ¿ya? En un punto definido me lo dan. El punto A es este. Esta es la sección que me dan. ¿Ya? Me piden para este punto A definido. Cuando me dan un punto definido, no necesito hallar la ecuación del eje neutro, ¿no? Pero sí me piden los esfuerzos máximos de tracción y compresión, al igual como en el caso anterior, yo necesito para hallar el punto A, para hallar el punto B, necesito dibujar el eje neutro. Si no los dibujo, no sé pues cuál punto serán los más alejados respecto del eje neutro, ¿no? O sea, ahí sí obligado. Si voy a hallar los esfuerzos máximos de compresión y de tracción, necesito trazar mi eje neutro. Una vez que trace mi eje neutro, recién ahí puedo ver qué puntos son los más alejados, ¿no?, de compresión y de tracción respecto del eje neutro. Si no, no puedo saber los esfuerzos máximos en tracción y en compresión, ¿ya? Si me dicen el punto A, ya me lo definieron el punto A. Ya ahí no necesito trazar, ¿no? O me dicen este punto de acá, pueden decir, o me pueden decir este punto de acá. No necesito hallar el eje neutro. Pero si son los más se podría decir, desfavorables, los mayores, ¿no? Los máximos, ¿no? O los más críticos, ahí sí, ¿ya? Bien, entonces aquí, como ustedes ven, la sección es una sección tipo Z, ¿no? Y me piden primero acá. Ahí no tengo ningún problema, ¿ya? Pero también me pide, además de utilizar, de encontrar en el punto A, me piden la orientación del eje neutro y además me piden los esfuerzos por flexión máximos. Y acá sí tengo que hallar la ubicación del eje neutro y dibujarlo para poder identificar cuáles serán los puntos más alejados respecto del eje neutro, que seguramente pueden estar a tensión y a compresión, ¿no? Entonces, una vez que ya me di cuenta que ya tengo acá el producto, estoy hablando pues de flexión asimétrica, porque la sección es una sección asimétrica. La sección, no confundir con flexión asimétrica. Cuando yo hablo de sección, estoy hablando de la sección transversal, que es asimétrico. Es un Z, no tiene eje de simetría, ¿ya? Que es muy diferente a trabajar con flexión asimétrica, ¿no? El solo hecho de que sea una sección asimétrica, una sección transversal asimétrica, me va a generar esfuerzos por flexión asimétrica, ¿ya? Bien, entonces una vez que ya me di cuenta que es netamente flexión asimétrica, ¿no? Una vez que ya identifiqué, ahí claramente me voy acá a la sección, es una sección, como ustedes ven, asimétrica, que me va a generar flexión asimétrica, ¿ya? Bien, y me dicen que el momento está en el eje Z, para el lado positivo, como está acá, momento resistente, yo trabajo con el momento resistente, no con el aplicado, por si acaso, ¿ya? Que, por ejemplo, si me dan ustedes acá como dato del momento aplicado, yo no voy a trabajar con esta dirección, tengo que trabajar con la contraria, pues, con el resistente, ¿no? ¿Ya? Por eso que, acuérdense ustedes, esa fórmula se trabaja con el momento componente resistente en Z y con el momento resistente componente en Y, no con el aplicado, por si acaso, estamos trabajando con el interno, ¿ya? Con el que está sucediendo internamente, no con el aplicado, ¿ya? Bien, por lo tanto, entonces, acá me están dando las dimensiones, me están dando el valor de I. Si no me lo dan, yo lo tengo que determinar, eso no es problema, porque ustedes han llevado estática y saben cómo determinar los momentos de inercia, el producto de inercia y los centroides, ¿no? Las distancias centroidales para secciones transversales asimétricas, ¿ya? Y si no recuerdan, tienen que revisar, por favor, tienen que revisar. Bien, por lo tanto, entonces, estas expresiones que también tengo, fíjense, están con respecto a los ejes Y y Z. Muy bien, ya tengo las expresiones deducidas. Ahí está con respecto al eje Y, con respecto al eje Z, ¿no? Esta es la expresión 716.
O también tengo la expresión 717, que también está en función de los momentos, ¿no? Como acá tengo un momento componente en I, que es 0, y el otro momento, el momento resistente está en el eje Z, puedo trabajar con la expresión 717, ¿no? Entonces acá, este momento componente resistente en I es 0, solamente me queda esto de acá, y acá está, ¿no? Para el punto A, como el punto A ya está definido, el punto A sería menos 4.5 y en I sería más 4, disculpen, más 4.5 más 4, ahí está. Reemplazo acá en la expresión A, ahí está, con los respectivos momentos con respecto al eje I, que es 135, y el producto que es menos, disculpen, 108 creo, así, 108, y el momento inercia con respecto al eje Z es 204, ¿no? Ahí está. No, 240. 240 con respecto al eje Z. Ahí está. ¿Ya? Muy bien, entonces reemplazo, y acá el momento componente en Z es 300. Ahí está. Y esto me sale menos 0.7813 kilolibras sobre pulgada al cuadrado. ¿Ya? El hecho de que me haya salido que es negativo significa que está en compresión. Como les digo, como acá me están diciendo un punto ya definido, ¿no? Aquí no necesito hallar la ubicación del eje neutro. Pero si me piden los máximos, sí, ahí sí tengo que hallar la ubicación del eje neutro, aunque no me lo pidan. Sino cómo encuentro los puntos más alejados respecto del eje neutro, porque en el eje neutro el esfuerzo se hace 0, ¿no? Pero ustedes saben que los valores de los puntos más alejados son los valores en donde se están produciendo el esfuerzo máximo de tracción y el esfuerzo máximo de compresión, ¿ya? Al menos este punto ya me dio una referencia, que está trabajando a compresión. Este punto A, aparentemente está trabajando a compresión, ¿no? Pero como todavía no sé la ubicación del eje neutro, todavía no he trazado este eje neutro, no sé si el eje neutro estará pasando por acá, estará pasando por acá, estará pasando por acá. No sabemos, pues tenemos que tener la orientación, no somos adivinos, ¿ya? Entonces, para eso necesito hallar la ubicación del eje neutro, ¿no? ¿Ok? Para hallar entonces la ubicación del eje neutro, la orientación del eje neutro, lo determinamos usando, ¿no?, la ecuación 718, que vendría a ser esta de acá, que la estoy poniendo ahí para que ustedes se familiaricen, toda la expresión, ¿no? Y como el momento resistente componente en I es 0, puedo simplificar, ¿no? Puedo simplificar esto con esto, ¿no? Me va a quedar esto entre esto de acá, lo puedo simplificar también, y me queda esta expresión entre este valor de acá, ¿ya? La tangente de beta sería entonces este valor de acá, ahí lo estoy reemplazando, este 0.8, arcotangente de este valor es el valor de beta, y beta es la orientación del eje neutro, ¿no? Me sale positivo, 38.66 grados sexagesimales. ¿Ya? Entonces ya tengo la orientación del eje neutro respecto del eje Z, ¿no? Porque estoy trabajando IZ. Entonces, respecto del eje Z, del lado positivo, en el sentido horario, estaría el valor positivo. Ahí está, 38.7, ¿no? O 66. Ahí está. Ya estoy pasando por ahí el eje neutro, ¿no? Ahí está. Acá también lo he manifestado para que ustedes se den cuenta dónde está el punto A. Ya, 38.7, ¿no? Eso quiere decir que esta sección de acá está en compresión. Toda esta sección de acá está en compresión. Esto también está en compresión. Pero toda esta sección de acá está en tracción, ¿no? Esto de acá y esto de acá. ¿Ya? Entonces, ahora sí, ¿cómo me doy cuenta? Al trazar mi eje neutro, miren, el punto más alejado es el punto B. Trazo la perpendicular, pues el eje neutro, ¿no? Si tengo dudas, trazo la perpendicular, ¿no? Y el otro es el punto C, probable. También trazo la perpendicular al eje neutro, porque yo sé que el esfuerzo en el eje neutro es 0, ¿no? Este plano que está pasando por el eje neutro no se deforma, por eso que el esfuerzo es 0, ¿ya?
Pero todas estas fibras que están por encima de este eje neutro, tengo que saber si está en compresión o en tracción. Y todas estas fibras que están por debajo del eje neutro, tengo que saber si está en tracción o en compresión. Se supone que la más alejada, ¿no?, es un valor máximo, la fibra más alejada. Igualmente acá también, la fibra más alejada también me va a proporcionar un valor máximo, pero necesito saber primero qué son está en tracción y en compresión. Muy bien, entonces una vez que ya tengo la orientación del eje neutro, ya lo dibujé, ya me di cuenta cuáles son los puntos más alejados de la sección transversal, ¿no? Entonces voy a hallar la parte C. Los esfuerzos flexionantes máximos a tensión y a compresión se presentan en los puntos de la sección transversal más alejados del eje neutro. Estos puntos, ¿no?, se rotulan B y C, ¿ya? Los esfuerzos por flexión en estos puntos se encuentran usando la ecuación, en este caso la ecuación A, del inciso A, ¿no? Y tenemos en el punto B, ahí está la definición del punto B, ahí está, menos 1.5 en Z y 4 en I, ¿ya? Y vamos a reemplazar en la ecuación, ¿no? Ahí está. Estamos hablando de esta ecuación, ¿no? Esta ecuación de acá, ¿ya? Porque ya está simplificada, ya que este valor es 0, utilizo solamente esta expresión, esta de acá. Eso se refiere acá. Por lo tanto, disculpen, reemplazo estos valores acá, como ustedes ven acá, los reemplazo para el punto B, ¿no? Y determino que el valor del esfuerzo en B es 10.156 kilolibras sobre pulgada al cuadrado. Este signo me está indicando que está en compresión, ¿ya? O sea, es el máximo que está actuando en compresión. Este punto de acá, esa fibra que está pasando por el punto B, ¿no?, es la que está la más crítica en compresión, ¿ya? Ahora voy a definir el punto C. Ese es el punto C. El punto C es 1.5 menos 4, ¿no? Ya está definido. Por lo tanto, vamos a reemplazar también esta misma expresión. Acá está, ya en la expresión A. Reemplazo y miren, me sale el mismo valor, pero con signo positivo. Más 10.156 kilolibras sobre pulgada al cuadrado, ¿ya? O 10.16 kilolibras sobre pulgada al cuadrado en tracción. Eso quiere decir que el punto B está en compresión y el punto C está en tracción, ¿no? El punto B está en compresión, ahí está, por eso que este punto A está en compresión, pues, pero es un valor pequeño, ¿no? 0.781 contra 10 puntos y tantos, ¿no? ¿No? Pero esta zona A está en compresión, ¿ya? Por eso que el eje neutro está después de esta zona. ¿No? Y el punto C está en tracción, ¿ya? El punto C está en tracción. Entonces, toda esta zona está en compresión, igualmente esto de acá, y toda esta zona está en tracción. Igualmente esto también de acá está en tracción. Alumnos, ¿se han dado cuenta, no? Alumnos. Sí, profesora. Y acá el esfuerzo es 0, ¿no? Este plano no se ha deformado. Pero sí todas las fibras que están por encima se están deformando porque están actuando en compresión. Y todas las fibras que están por debajo de este eje neutro también se están deformando porque están siendo estiradas. Acá están siendo comprimidas y acá están siendo estiradas, ¿ya? Entonces la variación de los esfuerzos va a ser de acuerdo a la ecuación del plano, que está en función de las variables, ¿no? En este caso, las variables I y Z, pues, ¿no? I y Z, ¿ya? Entonces aquella parte de la sección transversal arriba del eje neutro está sujeto a esfuerzos flexionantes a compresión y la parte de la sección transversal debajo del eje neutro está sujeto a esfuerzos flexionantes a tracción. ¿Ya? Bien, acá hay otra aplicación, alumnos, ¿no? Acá dice, una viga en cantilever de la sección Z de 2.5 de longitud está cargada en el extremo libre por una fuerza P de 360 kilogramos, que actúa en el plano vertical del alma y pasa por el centroide de la sección, ¿no? Así como está acá, está pasando por el centroide de la sección. Determine los esfuerzos normales máximos tanto de tracción como de compresión en la sección crítica de la viga, tras el eje neutro de la sección crítica.
Yo les pregunto a ustedes, alumnos, ¿a qué se refiere cuando dice sección crítica? La sección que probablemente es más susceptible a que falle, ¿no? Se supone que ahí debe ser el momento mayor y de repente la cortante también debe ser mayor. A veces sucede que en la misma sección crítica tanto el momento efector como la cortante son mayores. En este caso, por ser una sección de una viga en cantilever, eso es lo que va a suceder. Y yo pregunto, ¿cuál sería la sección crítica? ¿Sería en el empotramiento o antes, inmediatamente después del empotramiento? Alumnos, en esta viga en cantilever, ¿cuál sería la sección crítica? Alumnos, ¿cuál sería la sección crítica? Donde el momento sea máximo y donde la cortante sea máxima, pues. Si esta es una viga en voladizo, ¿dónde va a suceder eso? No en el empotramiento, porque yo no estoy hablando del empotramiento. El empotramiento en comparación a la rigidez de la viga tiene una rigidez grande. Tiene que ser inmediatamente después del empotramiento, o sea, en la viga. Ahí está sucediendo, ¿no?, el momento máximo y está sucediendo la cortante máxima. Pero como yo estoy trabajando netamente por flexión, me interesa el momento, ¿ya? Entonces, como yo tengo que esta viga, me dicen que está pasando por el eje Y, este plano está pasando por el eje Y, ¿no? Y ya determiné cuál es mi sección crítica. Aquí tengo que hacer mi diseño, porque es lo que me está pidiendo el problema. Entonces tengo que hallar mi momento, que sería mi momento con respecto al eje X, ¿no? Mi momento componente en la otra, en Y no lo tengo. Disculpen. Sí, pues porque mi momento está solamente con respecto al eje X, porque esta carga es paralela al eje Y, ¿ya? En Y no tengo, ¿no? Entonces aplico la expresión, ¿no es cierto? Ya que el momento en Y es 0, aplico la expresión reducida, ¿no? Y hallo el momento en Z, ¿no? ¿Ok? Tengo el momento, la ecuación, y esto es lo que me sale la ecuación, ya en función de Y y de X. Fíjense que acá la sección transversal de la sección esta de acá está en X y en Y, ¿no? Por eso que hay que reducir esa expresión, ¿ya? Y yo acá ya les estoy presentando, ya que tengo acá la ecuación de la línea neutra, esto lo igualo a 0, y aquí hallo la tangente de beta que sería Y sobre Z, o Y sobre X, ¿ya? Por lo tanto, entonces reemplazo estos valores, ¿no? Estas componentes de acá sería 358 entre 211 negativo, por el otro lado va al lado negativo, y me sale este ángulo, la orientación del eje neutro, ¿no? Ahí está. Acuérdense que esta orientación es medida respecto del eje Z de X, ¿ya? En este sentido es el positivo y en este sentido es el negativo. Si me ha salido negativo, tiene que ser este sentido, pues, el sentido horario, ¿no? Y en este sentido el antihorario sería el positivo, porque está medido respecto de X, ¿ya? Ahí está, ¿no? Grafico, una vez que grafico, sé que esta es la sección crítica, está acá, inmediatamente después del empotramiento. Ahora sí, ya que dibujé mi línea neutra o mi eje neutro, puedo saber cuáles son los puntos más alejados. Muy probablemente sea el punto K y muy probablemente sea el punto L. Si tengo duda, defino más puntos, pues. Si tengo duda, ¿no? Por eso que hay que dibujarlo proporcionalmente para no estar trabajando más, ¿no? Pero si tengo dudas, defino más puntos, no hay problema, defino más puntos. Ya después colocaré dónde corresponde los esfuerzos máximos de tracción y de compresión. ¿Ya? Bien, entonces acá les estoy presentando la fórmula. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Acá les estoy presentando la fórmula para este par de ejes, ¿ya? Para que ya no la estén calculando, ¿no? Y la expresión simplificada, ¿ya? Por eso que estoy trabajando con esta expresión simplificada, la que está acá, ¿no? Ahí está, determiné el ángulo. Ahora trazo la línea neutra y llamo los puntos más alejados. Defino el punto K y el punto L. Reemplazo en la ecuación en la que se ha definido acá, esta de acá,
¿no? Reemplazo los valores, ¿ya? Y hallo el valor del esfuerzo del punto K máximo, se le dice máximo porque es el positivo en tracción, sale 908 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y el mínimo, que es el máximo en compresión, ¿ya? Reemplazo los valores, ¿no? Del punto L, y encuentro que es el mismo valor en magnitud, pero con signo negativo. Este es el máximo en tracción y este es el máximo en compresión, ¿no? Y ahí veo claramente que esta sección está trabajando, ¿no? El punto K está trabajando en tracción y el punto L está trabajando en compresión. O sea, toda esta zona de acá, ustedes ven achurada, está trabajando en tracción. Y toda esta zona que no está achurada está trabajando en compresión. Alumnos, ¿hasta ahí me han entendido? Como ustedes ven, es simple. Esa aplicación de la fórmula, prácticamente. Esa aplicación de la fórmula. Miren que acá yo ya estoy trabajando ya no con momentos, estoy trabajando con carga. Pero sin embargo estoy analizando la sección en donde se produce el momento, la sección en donde estoy trabajando con el momento, por flexión pura. ¿Se dan cuenta, no? O sea, yo ya lo estoy llevando ya del espacio al plano, porque esto está en el espacio, pero yo estoy trabajando en el plano, ¿ya? En el plano para trabajar con la fórmula. Pero cuando yo esté en el espacio, también hay otra forma de hallar los signos. Eso ya lo voy a explicar en la siguiente clase. Porque una cosa es trabajar en el espacio, que es más difícil determinar por la regla de la mano derecha el signo de los momentos, ¿no? Trabajando en el plano no hay ningún problema. Yo puedo trabajar con la regla de la mano derecha y no hay ningún problema, voy a determinar los signos, pero estoy trabajando en el plano. Pero cuando ya trabaje en el espacio, como en este caso, ¿no? Trabajar con la regla de la mano derecha en el espacio y pasarlo al plano, ¿no? Si tengo una buena orientación no habrá ningún problema, pero generalmente pues nos equivocamos. A mí me pasa eso. Por eso que ahí sí tenemos que ver hacia dónde está la tracción. Si las fibras que están en tracción están para el lado del eje positivo, ese momento será positivo. Y si las fibras están en el lado contrario, ese momento será negativo. Entonces, esa es otra forma también de determinar el signo del momento. ¿Ya? Pero eso ya lo vamos a ver en la próxima clase. Bien, alumnos, entonces, los ejercicios que les voy a dejar es de esta misma sección, ¿ya? De esta misma sección, pero les voy a dar acá, disculpen, de esta misma sección, por favor, el momento ya no se le va a dar en el eje Z, ¿ya? El momento se le va a dar a 45 grados del eje Z. El momento en el sentido negativo, 45 grados negativo, ¿ya? O sea, este momento a 45 grados. El mismo problema, pero este momento ya no estaría aplicado en Z, sino va a estar aplicado a 45 grados de Z. ¿Ya? Alumnos, ¿me están copiando? Es la misma magnitud, todo, solamente que ya no va, este momento resistente ya no va a estar en Z, sino va a estar a 45 grados, en sentido negativo. ¿Ya? Esa sería la única variación, y aplican lo mismo. Pero ahí se van a dar cuenta cómo va a variar también el eje neutro. Va a variar el eje neutro, al variar el eje neutro, tienen que determinar los puntos más alejados. ¿Ya? No necesariamente van a ser estos mismos puntos. ¿Ya? Ok, y el otro problema sería acá. Este problema de acá, le vamos a cambiar la carga. ¿Ya? Esta carga que sea 500 kilogramos. ¿Ya? 500 kilogramos. 500 kilogramos y que sea hacia arriba. ¿Ya? 500 kilogramos y que sea hacia arriba. Ahí se van a dar cuenta la variación acá del momento. 500 kilogramos y que sea la carga hacia arriba. O sea, ella no se flexa hacia abajo como acá,
sino se va a afectar de esta forma, ¿no? De esta forma se va a afectar. Pero a mí me interesa el momento que van a llevar en X, ¿ya? Me interesa el momento que van a llevar en X, ¿ya? O sea, acá le ponen 500, la carga no estaría hacia abajo, sino hacia arriba, y vuelven a hacer todo. Pero hay que tener presente los momentos, ¿ah? Hay que tener presente los momentos, ¿no? Acuérdense que cuando estén trabajando acá, ¿no? En el plano, en la sección crítica, ¿no? Acuérdense de no equivocarse al trabajar por la regla de la mano derecha, ¿ya? Bien, señores, ahí nos vamos a quedar. Voy a pasar lista, por favor. Alumnos, voy a pasar lista, ¿ya? Villanueva, André Villanueva. Presente, profesora. Ok. Israel Bravo. Presente, profesora. Ok. Michael Mendoza. Presente, profesora. Ok. Dante Ramos. Ok. Fernando Torres. Presente, ingeniera. Ok. Pedro Pastrana. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches. Nino Pariona. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Encalada. Contreras. Córdoba. Bien. Alumnos, no se olviden de hacer los ejercicios, por favor. ¿Ya? Y ahí se van a dar cuenta ustedes cómo varían los esfuerzos, ¿ya? Para que esto de acá sea un refuerzo de verdad, ¿ya? Porque esto no tiene nada de otra cosa, es aplicación directa de la fórmula, ¿ya? Pero ahí quiero que refuercen los conceptos que hasta el momento ya tienen que ustedes tenerlos presentes. Ahí van a reforzar los conceptos, ¿ya? Bien, entonces, por si acaso, miren, lo que falta del curso les voy a mencionar, ¿ya? Después de flexión asimétrica entramos a lo que es flexión oblicua, que es casi lo mismo. Se utiliza la fórmula de la flexión general por flexión asimétrica, ¿ya? Pero lo aplicamos ya a secciones con un eje de simetría, con dos ejes de simetría, pero ya en el espacio, ¿no? Y ahí sí yo les voy a enseñar cómo tienen que trabajar para no estar trabajando en el plano, a trabajar con el signo final que va a tomar los momentos, ¿ya? Porque ya, como ustedes verán, ya no es que estemos trabajando con respecto a un solo eje, estamos trabajando con respecto a dos ejes, los momentos están con respecto a dos ejes, por lo tanto, estamos trabajando en el espacio, ¿no? Entonces, yo sé que en algunos casos se les va a hacer un poco difícil determinar el signo por la regla de la mano derecha cuando trabajamos en el espacio, pero como yo les voy a indicar hacia dónde está la atracción, ¿no? Si la atracción está para el lado de un eje positivo, ese momento va a tener que ser positivo. Es una forma bien sencilla de determinar sin lugar a equivocarse, ¿ya? Entonces, de ahí vamos a pasar a lo que es esfuerzos combinados. Y en el caso de esfuerzos combinados, estaríamos pues axial con la combinación del estado de esfuerzos de la carga axial con la carga de flexión, con la carga axial, con la carga de torsión, ¿no? Y con torsión y con la carga de flexión, 2 a 2. Y después pasamos a axial, flexión y torsión. Y con eso estaríamos terminando el curso, ¿ya? Ya columnas ya no lo veríamos, pero prácticamente ya me están faltando 2 clases. Y con eso ya estaríamos terminando. Entonces, ante eso, la segunda práctica, hoy día estamos miércoles, el viernes, bueno, es 29, no hay clases, ¿ya? Pero el día lunes estaría tomando la primera. Que diga la segunda, disculpen, la segunda práctica, ¿ya? Y después, el día lunes, este lunes que viene, la segunda práctica. Y el día miércoles y viernes estaría haciendo aplicaciones de oblicuo
flexión oblicua y esfuerzos combinados, ¿no? Y es probable que el día lunes, porque ya me están diciendo que ya tiene que haber terminado el ciclo excepcional, el día lunes o miércoles estaría tomando de repente el examen final. O sea, esta semana, el día lunes es 6, no, el día lunes es primero, ¿no? El día lunes es primero, ¿no, alumnos? Primero Sí, de enero. ¿sería para el día 8 el final? O sea, por eso les digo. El primero sería la segunda práctica, el lunes, claro, ¿ya? El miércoles y el viernes estaríamos aplicación. con aplicaciones de flexión oblicua y esfuerzos combinados, ¿no? Y de repente es probable que para el día lunes 8, sería lunes 8, 8. claro, lunes 8 estaríamos tomando el examen, ¿ya? El examen final. Y con eso ya estaríamos completando, solamente me estaría faltando columnas, pero eso ya no lo vamos a ver porque es también todo un tema, ¿no? Pero no es sencillo columnas. En comparación a lo que estamos viendo, columnas es sencillísimo. Pero es todo un tema también, ¿no? Porque ya hay columnas cortas, columnas intermedias, columnas esbeltas, ¿no? Y ahí se aplica pues por la carga crítica, que sería la fórmula de Euler, y también se aplica por la carga crítica de la secante, la fórmula de la secante. Entonces, siempre se diseña ¿cómo se llama? Columnas esbeltas. Generalmente, columnas cortas se aplica a lo que ya sabemos nosotros, que podemos aplicarlo también a vigas, pero la falla ahí es por volteo, no es por flexión, sino es por volteo, ¿no? O en el caso de las columnas intermedias, pues hay una serie, dependiendo del material, ¿no? Hay una serie de fórmulas de aplicación para las columnas intermedias, ¿no? Que también es todo un tema. No es que sea difícil, sino que son temas que toman su tiempo, ¿ya? Pero en general, o sea, lo más importante es esta parte, porque es lo más complicado. Lo demás sí es prácticamente ceñirse a las fórmulas de la flexión, de la carga crítica por la fórmula de Euler y la otra es de la carga crítica por la fórmula de la secante. En general son esos dos temas, ¿no? Bien, señores, entonces, Profesora, una consulta. sí, Eh, ¿Las notas del parcial y de las sigue, prácticas no va a entregar sí. junto o cuándo No. sería? Es prácticamente este fin de semana, como he tenido algunos ciertos inconvenientes que no contaba, bueno, estoy calificando la primera, ¿no? Pero este fin de semana prácticamente me voy a dedicar a tener sus notas para el día lunes o el día miércoles de la próxima semana. El miércoles sería más seguro porque el día lunes voy a tomar la práctica, la segunda, ¿ya? Y para Claro. que ¿Y ahí ustedes sería tengan... todo junto o Ah, tanto la no, primera, la segunda y el parcial o voy a ver, pues. Miren, yo no se elimina nada, primera, segunda, promedio. Pero si no, yo claro, veo, claro, lo digo para sacar un promedio para el claro, final, cuánto necesitamos, todo pero eso. si yo veo realmente que una de las prácticas le baja mucho, entonces voy a hacer algo, ¿no? Que eliminaría uno, la más baja, ¿ya? Para Está bien, ayudarnos, profesora, gracias. ¿ya? Para ayudarnos. Porque la práctica tiene peso 4. El examen parcial tiene peso 3 y el examen final tiene peso 3. Entonces, si yo veo que realmente hay una diferencia, ¿no? Entre la primera y la segunda, ¿no? Y veo que una de ellas lo va a jalar, pues, a tener un promedio más bajo, entonces voy a considerar la más alta, ¿ya? Por eso esmérense, pues, en la segunda, esmérense en la segunda práctica, ¿ya? Igualmente para el examen. ¿Ya, alumnos? Entonces así quedamos, por favor, ¿ya? Profesora, disculpe, ¿qué temas va a venir en la segunda práctica? Ya, ¿Todo ya. hasta ahorita, todos los temas hasta el día de hoy? ¿O Claro, cómo? mire, retrocedamos. Hemos hecho asimétrica, ¿ya?
hemos hecho vigas de 2 materiales y vigas reforzadas. Hemos hecho diseño de vigas, dejar de cross. Ahí están los temas. Flexión asimétrica, lo que hemos visto ahora. Vigas de 2 materiales o vigas reforzadas, ¿no? Por el método de la sección transformada, ¿no? Convirtiendo todo en un solo material. Ya, ese sería el segundo tema. El tercer tema sería diseño de vigas, o sea, por hacer la verificación, por el diseño, por resistencia, por la propiedad de la resistencia y por la propiedad de la rigidez, ¿no? Y el otro tema sería el Hardy Cross, ¿ya? Que me interesa que ustedes lo aprendan. Me interesa porque eso, cuando ustedes estén en análisis estructural, les va a ayudar bastante. Les va a ayudar bastante. Prácticamente se van a pasear en análisis estructural, ¿ya? Ahora sí, ¿ya quedó todo? Bien, alumnos, entonces se preparan bien para el día lunes, pues que pasen unas bonitas fiestas estudiando. Ya saben que deben de cuidarse, no ir a fiestas, así cuidan a sus familias, ¿ya? Muchas bendiciones, entonces, alumnos. No se olviden de hacer esos problemas que les he encargado, ¿ya? Ok. Hasta luego, alumnos. Hasta luego, profesor. Hasta luego.